A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches a todos. Bueno, me alegro que estés bien. Tenemos un invitado que vuelve al programa luego de una performance en distintos lugares, el licenciado psicólogo Sergio Ferraiolo, con el que vamos a hablar de un tema muy particular que ahora vamos a enunciar. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como recordarán algunos que nos siguen, estuvo ya en varias oportunidades y siempre ha sido muy interesante todo el debate, el análisis, las charlas que hemos tenido, obviamente desde la perspectiva de la psicología, del psicoanálisis, y tratando de encontrar esos puntos de unión que siempre buscamos para demostrar de algún modo, o demostrarnos que cuando hay inteligencia las afinidades surgen naturalmente. Y hoy es un nuevo desafío para ver si eso es factible demostrarlo. El tema de hoy es el dolor. Y seguramente un psicólogo y alguien que se dedica al psicoanálisis debe saber mucho, porque un terapeuta en general ve a las personas porque, entre otras cosas, sufren. Y el sufrimiento es una consecuencia del dolor, ¿o no? Bueno, eso lo vamos a tratar de aclarar. Como ustedes saben, Krishnamurti hace una diferenciación bastante marcada entre el dolor y el sufrimiento, cosa que también surge de la concepción budista, desde la cual se afirma que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es optativo. Y bueno, vamos a tratar de ver si eso es una mera frase o si es factible poder separarlo en nuestra vida personal y como desafío para tener una calidad de existencia mejor. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a Sergio para que empiece a hablar sobre el dolor desde la perspectiva de la psicología, y luego vamos a ir charlando y tratando de sacarle punta al lápiz para que este programa tenga los matices que siempre tienen, y nos vamos a ayudar también con la palabra de Krishnamurti a través de nuestra amiga Fátima Ramos, que también ha reaparecido o reaparece hoy en el programa. Así que bueno, tenemos la palabra, Sergio. Bueno, primer señalamiento, yo te diría diferenciar la psicología del psicoanálisis. Ahí está. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis cree en el inconsciente. La psicología habla de la conciencia, etcétera. Entonces, si estamos hablando del inconsciente, estamos hablando de que el psicoanálisis cree de que existe un lugar que no es consciente, donde se van registrando los primeros acontecimientos de la vida. Entonces, Freud es quien descubre eso. Freud estudió hace su doctorado en París con el psiquiatra, donde busca la hipnosis como método de llegar al inconsciente. A partir de ahí, en la hipnosis empieza a analizar problemas derivados de la neurología, síntomas que toman al cuerpo, está el cuerpo afectado, con síntomas que tienen que ver afecciones al aparato sensitivo, cegueras, tartamudeo, parálisis en piernas, en brazos,
cuestiones que afectaban al cuerpo y que la neurología no conseguía encontrar La punta. la etiología, lo que es la causal de ese síntoma. Freud empieza a utilizar el método del doctor Charcot en ese doctorado, se da cuenta de que esos síntomas en el cuerpo eran aliviados en la medida en que la persona empezaba a hablar acontecimientos olvidados, por lo tanto inconscientes. Cuando se da cuenta Freud de que los síntomas eran aliviados por el hecho del recuerdo, entonces Freud dice, el síntoma es una forma de recuerdo en el cuerpo. En el cuerpo. En Claro. el cuerpo, es una Claro. memoria en el cuerpo. Claro. Es un cuerpo afectado. Cuando él se da cuenta de que al ser recuperada la memoria de algún acontecimiento que él lo llamaba traumático, la persona veía afectado y veía que estaban aliviados sus síntomas. Esa es el Freud. Aliviados. Aliviados, no eliminados. Ahí vamos a otro terreno. ¿Por qué? Porque Freud apuesta durante ese periodo en que la dirección de un tratamiento era recuperar la memoria. La memoria tenía que ver con un acontecimiento del inconsciente. Entonces una persona iba con un síntoma, tenía náuseas, y entonces la paciente recordaba que cuando era chica su madre, que estaba embarazada, tenía náuseas. Entonces Freud veía la conexión entre un hecho, entonces Freud decía, usted debió haber sentido que su madre al tener un hijo la iba a abandonar a usted, entonces ahí le queda el síntoma como forma de recuerdo de eso que llevaban las pacientes. Síntomas histéricos, a partir de ahí viene todo lo que elabora, de que empieza a encontrar los acontecimientos que ya tenían que ver con la sexualidad. Ahí Freud empieza a apostar que la etiología tiene que ver con un cuerpo sexuado, con un cuerpo que empieza a ser erogeneizado. Después vienen todo lo que es la imposibilidad en la cual Freud se encuentra, eso sobre el final del tratado, sobre los finales de su obra, con lo cual no había una cura definitiva. Ahí viene la cuestión donde Freud encuentra una imposibilidad de lo que él decía hacer consciente lo inconsciente. Lo consciente era hacer consciente lo reprimido originalmente. Eso es absolutamente imposible. Freud en ese momento se da cuenta que no se llega a resolver ese tema, por lo cual lo que Freud va viendo es que llega un estado donde el análisis parece interminable, no se llega a lo que sería el núcleo del dolor, ya que estamos hablando del dolor. Justamente te iba a preguntar El dolor. cómo podemos llegar a este tema, ¿no? El dolor. Para Freud era lo traumático. Lo traumático es algo que está en el inconsciente reprimido, por lo cual Freud lo que decía era, bueno, de las manifestaciones que tenemos de ese inconsciente que no sabemos cuál es, qué fue el hecho, Freud apostaba, como todo médico, a dilucidar cuál había sido el acontecimiento. Ahora, por lo que vos estás diciendo, yo colijo que el dolor y el sufrimiento serían sinónimos de la perspectiva de Freud. Freud no hablaba de... Freud lo que hablaba era de lo traumático. Claro, Freud habla de angustia. claro, me refiero a que parece que hay algo ahí dormido que no veo y que está operando en mí, ¿no? Sí. Entonces, eso tiene menos que ver con el presente, tiene que ver con mi historia. Lo traumático, lo originalmente reprimido. Hay un concepto que es lo originalmente reprimido. Freud entendía de que eso era lo traumático. En su momento se pensaba que, por desgracia, esas personas habían tenido ese acontecimiento. Después se hace extensiva toda la cuestión del trauma a todos los seres humanos, con lo cual ya no está recortado solamente con las personas que tuvieron la infelicidad de haber tenido algún acontecimiento X, ¿no? Después Freud lo extiende al trauma de la guerra,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se extiende el concepto de trauma a la humanidad. Ahí ya la cosa se complejiza porque ya estamos hablando de que no es algo puntual, sino que es propio de los seres hablantes. Ahí ya entramos más en lo que sería el mundo humano, claro, a diferencia de los animales. Ahí ya estamos dividiendo las aguas. Sí, y aparentemente sería muy clara la diferencia porque el animal no sufre por lo que le pasó, sufre por el presente. Sí, tiene un sufrimiento físico. Físico, sí. Hay un sufrimiento físico. También puede ser de otra naturaleza. Por ejemplo, si no está el dueño, puede sufrir. Sí, ¿no? sí, sí. Pero más allá de que la etiqueta que le pongamos, hay un presente en el dolor. Yo diría que esto no sé si lo dijo Freud, pero yo creo que hay un dolor por el hecho de tener un alma. Desde el momento que el ser humano tiene un alma... Me parece que del alma no hablaba Freud. Freud hablaba algo, tenía algunas nociones, o sea, siempre le interesó la filosofía, habla de algunos filósofos, él prefería hablar del aparato psíquico. Sí. Era muy clínico y entonces alma parecía algo muy abstracto. Entonces sí. Freud, hay un trabajo que es psicología, proyecto de psicología para neurólogos. Y entonces él hace una comparación de lo que es el aparato neuronal, las conexiones entre neurona y neurona, etcétera, etcétera, y después él toma eso para hacer lo que sería un aparato psíquico comparable. No es que el aparato psíquico es algo observable como lo vemos en la neurología, no vamos a observar las conexiones, pero él habla de aparato psíquico, no habla de alma, pero habla evidentemente que hay algo que a los seres humanos, por el hecho de tener ese aparato psíquico, que no lo tienen los animales, ahí también tenemos que hablar de que hay un costo, y ese costo tiene que ver con un dolor. Es por el dolor, por la existencia, algo claro, es propio. Es una buena pregunta, creo, la que destaca, o la que intenta destacar la diferencia entre los animales y los seres humanos, porque indirectamente nos permite entrar en un hilo que nos conduce a la naturaleza humana. Es decir, si yo distingo el dolor humano del dolor del animal, estoy encontrando indirectamente un camino que me lleva a la propia naturaleza humana como distintiva del resto de los seres vivos, ¿no? Sí, en realidad cuando estamos hablando de humanos no podríamos hablar de naturaleza, porque si hay algo que diferencia al ser humano es que no pertenece a la naturaleza, pertenece al mundo de lo simbólico. Estamos marcados por lo simbólico. Claro, sí. Hay asociamos naturaleza con natural, sí, pero lo simbólico no es algo natural, no se nace. Claro. Hay todo un trabajo con el cual ahí tendremos que ver, y es más complejo, determinar por qué en el autismo no se entra en ese mundo de lo simbólico, cosa que es uno de los estudios que actualmente es un tema que actualmente se está hablando. Hubo un congreso en la escuela freudiana, en la escuela lacaniana actualmente, donde uno de los trabajos es por qué el autismo no entra dentro de ese mundo de lo simbólico, qué pasa con la psicosis. Entonces ahí empezamos a ver el precio de entrar y de estar afectados por ese mundo de lo simbólico. Claro. Cuando yo digo naturaleza, me traiciona mi condición de abogado, porque cuando hablamos de naturaleza jurídica, siempre hablamos de la raíz, del origen primario de algo, no necesariamente sinónimo de naturaleza como natural, no, sino como algo que es el punto de comienzo de una cuestión. Aclarado eso, para que no parezca una discrepancia, pero es quería destacar la diferencia con el es muy animal. Común creer en que existe una naturaleza humana, una esencia humana, como que podemos hacer una diferenciación, la esencia, y el ser humano tiene una esencia. El ser humano está, lo que se puede decir, está afectado por el lenguaje. Y el lenguaje no es algo natural. El lenguaje es algo con el cual se entra o no se entra. El ejemplo del autismo es un ejemplo que no se entra.
No es natural, pero el hombre tiene la posibilidad de hablar por sus condiciones naturales. Por eso no habla el perro. Si el perro pudiese hablar, hablaría, te diría todo lo que te quiere. Bueno, ahí también entra la cuestión de que en el ser humano existe algo que no está en los animales, que es algo que se llama la escritura de lo percibido. ¿Qué quiero decir con esto? Que las experiencias percibidas por nuestros sentidos en el ser humano recibe algo que se llama escrituras. Claro, que es un relato, ¿no? No son relatos, ¿No? es algo más primitivo que son marcas de lo percibido. Marca sería algo que fue visto, que fue oído, algo importante que llega a las percepciones, recibe una marca que no tiene que ver con lo que siempre se ha creído, que tiene que ver con lo simbólico, que es algo que ya es un aparato de darle sentido a eso. Ahí estaría el relato, digamos. Ahí estaría el relato. Entonces tenés algo que es lo originalmente reprimido, que fueron experiencias de la percepción que van siendo Una marca. van recibiendo marcas. El ejemplo de Hansel y Gretel. Abandonan la casa y entonces, ¿qué hacen? Van dejando las miguitas. ¿Y para qué lo utilizan? Porque con ese aparato, con eso se va orientando. Claro. El aparato psíquico primitivo está hecho de esas miguitas, restos que no alcanzan al valor de, acá lo llamaba significantes, símbolos, Claro. sentido, Claro. no explican nada, pero son marcas que van orientando para que uno en ese desierto tenga una orientación. Eso fue lo que Freud le llama las huellas psíquicas. Las huellas psíquicas. Huellas psíquicas son las primeras inscripciones en el aparato psíquico. Muy bien. Antes de pasar al audio que tenemos en su primera parte, para avisarle un poco a nuestro operador, le voy a preguntar a Juli si en este relato que hizo Sergio, o de este relato tenés alguna reflexión para efectuarnos, o para efectuar en el programa, ¿no? A mí me llama mucho la atención siempre toda la amplia gama de palabras que utiliza el intelecto para describir y la manera tan exploratoria que tiene la mente de querer observarse a sí misma y de llenarla de muchos conceptos. Entonces, sí, me llama mucho la atención una descripción tan puntual y me llama mucho la atención decirle aparato psíquico, ¿puede ser? Este término no lo conocía y siempre hablo mucho del alma, entonces me encantó como esta manera muy intelectual de nombrar algo que romantizamos, me parece interesante. La búsqueda, observo como lo mismo desde un punto de vista intelectual, pero sí es esa búsqueda que para mí es tan interesante del humano de comprenderse a sí mismo, ¿no? Y me preguntaba si el dolor viene a ser un poco esa migaja, esa huellita que va quedando, que nos sirve como rastro para ir a buscar la raíz del trauma o de la experiencia que nos dejó un caminito a recorrer para resolver también cositas o para conocernos mejor y todo este despliegue que hace el dolor, que es interesante. Claro. Sí, en primer lugar, las huellas no son algo que se intelectualizan. Claro. Se le puede hablar de aparato psíquico, se pueden hablar de huellas, acá le llama escrituras, signos le utiliza el concepto signos para diferenciarlo de lo que sí tiene sentido, que son los significantes. Es diferente. Entonces no es una experiencia intelectual, sino volver a esos signos, volver a esas marcas, para que son las marcas de lo que ha sido. Lo traumático es la experiencia humana, nacer para un mundo donde, a diferencia de los animales que ya saben cuál es su alimento, saben cuál es su pareja sexual, saben cómo cómo cuidar a sus crías, saben de qué alimentarse. El ser humano no tiene ninguna de esas respuestas. Entonces, el instinto tiene objetos. Los animales tienen un código cromosómico, claro,
Y a partir de ahí van respondiendo. Ellos tienen el ser humano nace justamente por nacer en el mundo de lo simbólico, nace sin respuesta. Eso es lo traumático, es que hay un agujero donde buscamos respuestas donde no las hay. Claro, porque en realidad, en tren de filosofar, por nuestras propias características, para abandonar la palabra naturaleza, siempre tenemos necesidad de explicar. Bueno, ahí es que yo nombro lo intelecto, perdón. Sí, claro. Esa es la búsqueda de la que yo hablo. Por ahí no estoy hablando de que el proceso sea intelectual, sino que como lo explica desde ese lugar en el que lo explica la psicología, lo veo muy desde el intelecto puesto como las palabras, la descripción. Por ahí, desde otro lugar, de una persona que se maneje desde el budismo, de una persona que se maneje desde lo católico, desde lo religioso, para no nombrar una puntual, utiliza otros términos. Y en cambio esta descripción me pareció súper rica porque no la había tenido de primera mano nunca, entonces... Bueno, vamos a escuchar el primer audio que nos grabó Fátima con su bella voz, y después lo vamos a invitar a Sergio, que tenga el desafío de hacer algún comentario al respecto, si le parece adecuado. Gracias, Sebastián. La llama de la atención. ¿Hay un cese para el sufrimiento? El hombre ha hecho todo lo posible para trascender el sufrimiento. Le ha rendido culto, ha escapado de él, lo ha sustentado en su corazón, ha tratado de buscar consuelo en el sufrimiento, ha perseguido la senda de la felicidad, se ha aferrado, se ha adherido a ella con el fin de evitar el sufrimiento. Aún así, el hombre ha sufrido, los seres humanos han sufrido en todo el mundo a través de los tiempos. Han tenido 10.000 guerras. Piensen en los hombres y mujeres que fueron mutilados y muertos, en las lágrimas que se derramaron, en la agonía de las madres, de las esposas y de todas esas personas que han perdido a sus hijos, a sus maridos, a sus amigos, por motivo de las guerras que se han estado sucediendo milenios tras milenios y que todavía continúan, multiplicando armamentos en vasta escala. Existe este inmenso dolor de la humanidad. El hombre pobre que marcha por ese camino jamás conocerá un buen cuarto de baño, ni tendrá ropas limpias, ni viajará en avión. Todos los placeres que uno tiene, él jamás los conocerá. Y está el dolor de un hombre que es muy ilustrado, y el del hombre que no es ilustrado. Está el dolor de la ignorancia y está el dolor de la soledad. Casi todos conocen el dolor de la soledad. Pueden tener muchos amigos, muchísimos conocimientos, pero igualmente son personas muy solitarias. Si ustedes son bien conscientes de sí mismos, saben lo que es esa soledad, una sensación de total aislamiento. Uno puede tener esposa, hijos, muchísimos amigos, pero llega un día o un acontecimiento que nos hace sentir totalmente aislados, solos. Ese es un dolor tremendo. Luego está el dolor de la muerte, el dolor por alguien que hemos perdido. Y está el dolor que ha ido aumentando, acumulándose a través de milenios de la existencia humana. Y también está el dolor del propio deterioro personal, de la pérdida personal, de nuestra personal falta de inteligencia, de capacidad. Y nos preguntamos si ese dolor puede terminarse alguna vez. ¿O es que debe uno nacer con el dolor y morir con el dolor? Desde el punto de vista lógico, racional, intelectual, podemos encontrar muchas causas para el dolor. Están todas las innumerables explicaciones del budismo, del hinduismo, del cristianismo, del islam. Pero, a pesar de las explicaciones, de las causas, de las autoridades que buscan justificar todo esto, el dolor sigue acompañándonos siempre. ¿Es entonces posible terminar con ese dolor? Porque si el dolor no se termina, no hay amor, no hay compasión. Hemos de investigar esto muy profundamente y ver si el dolor puede cesar alguna vez. Bueno, muchas gracias, Sebastián. ¿Es posible que el dolor cese? El dolor existe por el hecho de que tenemos un alma. De eso no
se puede zafar. A ver, desarrollar un poco, porque el tipo que escucha de afuera dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué significa tener un alma? Quiere decir de que hay algo que tiene que ver con lo que no está circunscripto a la naturaleza. El ser humano tiene que construir su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que no estoy hablando de la construcción anatómica del cuerpo. Estoy hablando de una representación psíquica del cuerpo. A ver. La representación psíquica del cuerpo quiere decir de que eso nadie lo tiene garantizado. Lacan dice, el cuerpo levanta campamento. Es decir, nadie tiene garantizado que esa representación psíquica del cuerpo la tenga y tenga una consistencia. Eso quiere decir que cuando se produce, en el caso, por ejemplo, de una crisis de angustia, en un brote psicótico, hay algo que se rompe. Cuando tenemos dolor, lloramos, porque hay algo que se rompe y duele en el cuerpo. Entonces, hablar de alma y hablar de cuerpo no estar hablando de algo abstracto. En el psicoanálisis tiene una correlación. El alma sería ese aparato de escritura sobre lo físico, lo que percibe, lo que vive. Por lo tanto, nadie puede, y es absolutamente angustiante el hecho de saber que no tenemos una garantía de tener ese cuerpo y de tener esa consistencia. Se puede perder. De hecho, en un análisis se trata de recuperar y de ver de que ese cuerpo vulnerable se rompe muchísimas veces porque hay mucha fragilidad, y el trabajo para evitar ese dolor es volver y pensar cómo se hace un cuerpo en un análisis. Yo me voy a poner en abogado del diablo y te voy a hacer un par de preguntas para que aclaremos. Viene mi tío y me dice, escucha, Moracito, yo estoy sufriendo porque se murió mi mamá. Sí. Ajá. Viene mi abuelo y me dice, yo estoy sufriendo porque se murió mi hijo. Sí. Ajá. Viene mi hermano y Sí. me dice, yo estoy sufriendo porque me separé. Sí. Viene un amigo y me dice, estoy sufriendo porque perdí el trabajo. Sí. ¿Qué tienen que ver todos estos ejemplos con esto? Y tiene que ver porque hay algo que se está rompiendo, un aparato psíquico, que era un poco lo que a ella le llamaba la atención. Es algo que tiene que darle, es un aparato de poder dar respuestas frente a algo que lo afecta. Es como si fuera, así como tenemos un aparato inmunológico que recibe un virus y entonces frente a eso arma anticuerpos, el psicoanálisis y la vida de los seres humanos es poder hacer algo frente a eso que se rompe. Eso se puede romper por una pérdida, los ejemplos que vos estuviste dando, la pérdida del trabajo, la pérdida de algo que estaba armado, por el cual el cuerpo se rompe. Cuando vemos un chico que está terminando de ser alimentado y llora, vos decís, pero está alimentado. ¿Y por qué se rompe a llorar? Y se rompe, y vos lo ves que el cuerpo se rompe. ¿Qué se hace frente a eso? Se le pone un chupete, se lo acaricia, y ese cuerpo se vuelve a armar, pero en ese momento ese cuerpo sufre, le duele. ¿Es considerada una emoción el dolor? ¿O es un sentimiento? Claro, no sé, es un fuerte sentimiento de que algo de eso que en psicoanálisis se llama el cuerpo, que es cuerpo psíquico, que es algo que puede dar respuesta frente a algo construido. Es algo que se construye y se puede destruir. Lo que uno ve en la clínica actual, en la vida actual donde se habla tanto de los relatos salvajes, es de personas que se rompen. Tenemos una sociedad donde los lazos sociales se están rompiendo y cuando se rompe hay mucho dolor. Claro. La clínica actual está hecho de personas que vienen por hechos con los cuales esa persona dice, yo hasta ahora no me había analizado, porque más o menos cuando... La iba remando. Y sin embargo empiezan de que ocurren cosas que ya no le permiten seguir adelante. ¿Qué quiere decir? De que hay algo que se desarmó,
Lacan le llamaba un nudo en donde hay 3 registros. El aparato psíquico para Lacan era real, simbólico, imaginario, donde algo de esos 3 nudos que más o menos venían articulados, algo se rompe y entonces es necesario ver cómo se le puede dar una consistencia sólida a ese cuerpo sufriente. Quiere decir que esa frase tan común de, bueno, estoy roto, es muy significativa. Pero la sociedad hoy en día está hablando más que nunca. Los sociólogos hablaban de lazos sociales rotos, de sociedades rotas. Y cuando se rompe algo es lo mismo. Cuando se habla de traumatología, claro, algo se rompió. Claro. Algo se rompió. En el ser humano lo que se rompe es eso, ese entrecruzamiento de esos 3 registros. Cuando eso se rompe, la persona sufre, siente de que se le viene el mundo encima. Entonces, los ejemplos que vos me diste es justamente ver cómo se empieza a algo que es un tejido. El aparato psíquico es una construcción, Claro. un tejido. Agarrado con alfileres. En algunos casos tiene más consistencia, en otros casos son muy débiles con alfileres y entonces vos tocas ahí y se va desgarrando. Eso en un análisis empieza a ver cómo se puede nuevamente armar ese tejido que en un punto quedó con un agujero enorme. Claro, claro. Bueno, vamos a escuchar el segundo audio para luego empezar la segunda etapa del programa. Así que le agradecemos a Sebastián si lo pone en el aire. Muchas gracias. Quien les habla sostiene que hay un cese para el dolor, un cese total, lo cual no significa que uno carezca de afecto, que sea duro o indiferente. El cese del dolor, del sufrimiento, implica el comienzo del amor. Y ustedes naturalmente preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo ha de cesar ese dolor? Cuando preguntan cómo, lo que desean es un sistema, un método, un proceso. Por ese motivo es que piden, dígame cómo lograrlo, seguiré la senda, el camino. Desean una dirección cuando preguntan, ¿cómo he de terminar con el dolor? Esa pregunta, ese requerimiento, esa indagación dice, muéstreme cómo hacerlo. Cuando ustedes preguntan cómo, están formulando la pregunta incorrecta, si se me permite señalarlo, porque solo se interesan en vencer al dolor. La manera en que lo abordan es, díganos cómo superarlo, y así jamás se acercan realmente al dolor. Si uno quiere mirar ese árbol, debe aproximarse a él para ver su belleza, la sombra, el color de las hojas, si tiene o no flores. Uno tiene que acercarse al árbol. Pero ustedes jamás se acercan al dolor. Jamás se acercan, porque siempre lo eluden, escapan de él. Así que el modo en que abordan el dolor tiene mucha importancia. O lo abordan con el motivo de escapar de él, de buscar consuelo en él y evitarlo, o lo abordan acercándose al dolor lo más posible. Descubran ustedes si se acercan de este modo al dolor. No pueden acercarse mucho al dolor si hay autocompasión, o si existe, de alguna manera, el deseo de encontrar la causa, la explicación. En ese caso, lo eluden. Importa, pues, muchísimo el modo cómo aborda uno el dolor, cómo se acerca a él y cómo lo ve, cómo percibe el dolor. ¿Es la palabra dolor lo que a uno le hace sentir dolor o es el hecho? Y si es un hecho, ¿desea uno acercarse a él de modo tal que uno sea el dolor? Uno no es diferente del dolor. Eso es lo primero que hay que ver, que uno no es diferente del dolor. Uno es el dolor. Uno es la ansiedad, la soledad, el placer, la angustia, el miedo, la sensación de aislamiento. Uno es todo eso. Por lo tanto, se acerca lo más que puede a eso. Uno es eso y en consecuencia permanece con eso. Cuando queremos mirar ese árbol nos acercamos a él, observamos cada detalle, nos tomamos tiempo.
Miramos, 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 y el árbol nos revela toda su belleza. No le contamos al árbol nuestra historia. Si lo observamos, él nos da la cuenta a nosotros. Del mismo modo, si nos acercamos al dolor hasta tocarlo, si lo miramos, si no escapamos de él, si vemos lo que trata de revelarnos, su profundidad, su belleza, su inmensidad, entonces sí permanecemos con el dolor enteramente. Con ese solo movimiento, el dolor llega a su fin. No recuerden meramente esto para después repetirlo. Eso es lo que acostumbran a hacer los cerebros de ustedes. Memorizan lo que ha dicho quien les habla y luego preguntan, ¿cómo llevaré eso a la práctica? Debido a que uno es el dolor y todo es todo eso, y por consiguiente puede escapar de sí mismo. Uno mira el dolor y no hay división entre el observador y lo observado. Uno es eso, no hay división. Cuando no hay división, uno permanece totalmente con el dolor. Ello requiere muchísima atención, una gran intensidad y claridad. La claridad de la mente que ve instantáneamente la verdad. Entonces, desde ese fin del sufrimiento, llega el amor. Benarés, 26 de noviembre de 1981. Bueno, muchas gracias. Antes de compartir con Sergio los comentarios, le quería preguntar a Julie, porque este tema de ser el dolor es una cuestión un poco intrincada para comprender, me parece, ¿no? Entonces, los que estamos cerca de Krishnamurti también nos hemos preguntado más de una vez a qué se refiere Krishnamurti cuando dice que somos el dolor y que en vez de buscar la causa, que sería dejar el dolor ahí y yo acá, comprender que uno es lo que está sufriendo, que entre el sufrimiento y uno no hay diferencia y no hay distancia, uno es el dolor, en síntesis. ¿Vos cómo lo ves esto, Julie, desde tu perspectiva? Bueno, yo suelo sostener mucho que las emociones, por eso hace un rato preguntaba, son energía contenida en nuestro cuerpo. Y suelo muchas veces decir que las que no nos gustan mucho solemos no querer verlas o apartarlas, y las que nos traen como más placer las acogemos con mayor bondad. Y me parece que el dolor trae una potencia en sí que es muy fuerte para permitirle al dolor transformarnos. Entonces, cuando se presenta, por lo general nos pasa que decimos no quiero sentir esto, no me gusta, lo rechazo, lo anulo, lo bloqueo, y muchas veces entramos en un piloto automático que no. Y yo puedo casi que poniéndole el cuerpo por experiencia propia, entender que lo que hay ahí adentro es mucha potencia para poder encontrar la fuerza de la acción. Si el dolor es entendido como todo lo que estoy siendo, te llena de fuerza para transformar aquello que también te lo causa, o sea, tiene una raíz, tiene, por eso hablaba del caminito. Si yo lo sigo a de dónde viene o a dónde me está llevando, es información para mí. Es energía que es información y que te permite transformar ese proceso que te está haciendo sentirlo. ¿Sí? ¿Se entiende? De dónde viene y hacia dónde me lleva. Si logro permitirme habitarlo, dejar de rechazarlo, es un montón de información que me permite experimentarlo diferente. Información yo diría sentir. Claro. No tanto por la información, porque a veces la información parece que uno tiene que hacer una búsqueda intelectual, que era un poco lo que buscaba Freud. Freud lo que buscaba era, vamos a tratar de ver cuál fue el acontecimiento traumático, que una vez que lo recuperamos ya va a terminar eso. Entonces a mí me toca explicar un poco mejor a qué le digo información, porque para mí cuando yo percibo la energía del dolor en mí, me está llenando de información el ser. Entonces es como que
no lo estoy pasando por el intelecto, Bueno, sino que lo sí. estoy experimentando. Bien. Ahí es cuando le digo sentirlo, información. sentirlo. Claro. Eso es ponerle el cuerpo. Claro. Eso es poder agarrar y no hacer los mecanismos de evitación Exacto. del dolor. Eso es otra cosa que la psicopatología habla de los mecanismos de evitación, diferentes mecanismos de evitación del dolor. Claro, claro. Eso es otra cosa. Y ya vemos la clínica. ¿Qué se hace con el dolor? ¿Qué hace la psicosis? ¿Qué hace la perversión? ¿Qué hace la neurosis? Pero son todos mecanismos evitativos del dolor. No es esto que aparece en esa frase que dice del poder transformador, que podemos utilizarlo al dolor como fuerza de creación de algo. Claro. Si nosotros vemos las grandes invenciones humanas, las grandes instituciones que ha armado nuestra sociedad, ponele a partir de experiencias traumáticas, la guerra mundial, todos los grandes horrores de la humanidad, ha sido potencia para crear hoy en día algo, y los que lo han padecido lo han utilizado para Sí, saber y hacer las personas algo. individualmente que han sufrido cosas tremendas han sido los creadores más brillantes de la historia. Ahí es porque lo utilizaron el dolor en lugar de evitarlo, porque frente al dolor podemos tener una respuesta de decir yo no me quiero acordar más nada, y otros que agarran y a partir de eso sienten una potencia como para inventar algo, hacer algo transformador. Es que eso es lo que yo experimenté, es una invitación a acción. Vale. Es absolutamente así. Perfecto. Es la... Sí. Claro, porque el ejemplo que él trajo de alguna manera es lo más práctico que explica lo que a veces nos cuesta explicar. Es el hecho concreto, es el resultado. La humanidad vive eso, permanentemente va sufriendo, y la humanidad en ese sentido podemos pensar de no sentir dolor. Bueno, no, no sentir el dolor es como convertirnos en insensibles. Claro. Porque una de las respuestas que aparece en la posmodernidad es me importa tres carajos del dolor del otro. Claro. Me importa nada del dolor del otro, y entonces ahí tenés un mecanismo donde no querés saber nada del dolor del otro. Es una engaña pichanga. Bueno, pero es un mecanismo defensivo bastante perverso. Tiene Porque patas cortas. mientras el otro se está sufriendo, a mí me importa tres carajos. Entonces, ahí uno puede decir, no, me conecto con el dolor del otro, lo siento, y a partir de ahí tengo una potencia para generar algo con eso. No se trata de no sentir el dolor, se trata de sentirlo, pero de utilizarlo. Eso es un poco la búsqueda de las sociedades y de un análisis, porque un análisis pasa por recuperar ese dolor, esas huellas, y a partir de ahí hacer algo. Eso Lacan lo llamaba el síntoma. ¿Él? Síntoma. Síntoma. A diferencia del síntoma, el síntoma. Que lo creativo que Lo surge creativo. Pone el ejemplo de James Joyce, que James Joyce tenía una vida horrible, Sí. y a partir de ahí... Hay tantos ejemplos, ¿no? Yo te mandé el video donde habla de los mareados. Sí, que El no lo tango, sé. el tango Sí, hermoso. sabe muchísimo del dolor, con la gran utilización que saben hacer a partir del dolor, supieron hacer esas letras. Claro. Claro. Eso es saber hacer con algo en lugar de quedarse paralizado. Bueno, no todo el mundo puede hacer algo con el dolor. No todo el mundo, tampoco es cuestión de que sea tan sencilla la cosa. No es que, bueno, acá tengo la fórmula, yo tengo el dolor y entonces ahí tengo la fórmula. Usted tiene que saber hacer... No, no se trata de eso. Se trata de ver cómo se arma una posibilidad de hacer eso que el psicoanálisis llama el síntoma. La invención que surge, pero que es con dolor. No se trata de por fuera del dolor. Claro, claro. Son cosas que lo toma como una materia prima para la invención. Claro, es materia. El arte es perfectamente, el arte Claro. vive con eso. Claro, claro.
Personas que si no hubieran tenido el arte hubieran sido desastrosas. Aún así lo fueron, pero gracias al arte... Claro, por ahí lo fueron en lo personal, pero el legado que dan a la humanidad es muy superior a la anécdota de su vida. Y lo que a ellos también les sirvió el hecho de la escritura, el hecho de la invención. Claro, claro, permitió El hecho de personas que han pasado por el Holocausto y que gracias, nada menos que haber pasado por eso, han creado y han hecho, y que le ha servido para curar algo de ese dolor. Es que ahí hay algo muy interesante. Si no te permites que el dolor te transforme, tampoco puedes transformar, no puedes escribir, no puedes crear, porque solo en esa transformación en que se da la creación. Bueno, yo tengo una paciente que está hablando de que el análisis que está haciendo es como cuando estás yendo al dentista, vos tenés la anestesia que te puso el dentista, pero que de a poco vas teniendo y vas recuperando la sensibilidad. Entonces ella define como que estaba anestesiada para el dolor, Claro. y que el análisis lo que va haciendo es que esa anestesia, ella estaba viviendo con una anestesia contra el dolor, vaya cediendo. va saliendo y entonces empieza a sentir nuevamente. Un análisis pasa por recuperar esa sensibilidad. Eso es el poder que tiene la transformación que puede hacer cualquiera. Joyce no necesitó de hacer un análisis, pero los artistas por ahí nunca lo hicieron, pero sin embargo pudieron arreglárselas, inventar algo. Sí, los grandes pensadores de la historia, no sé si habrá alguno que salga de la regla, pero todos han tenido vidas tortuosas. Sí. Y no, seguramente no es casualidad. Krishnamurti en particular tuvo un hito central que fue la muerte de su hermano de manera sorpresiva y siendo muy joven. Y para él fue tremendamente doloroso, pero fue la materia prima que le permitió romper con las estructuras que lo sostenían, pateó el tablero y hizo un planteo absolutamente revolucionario que quizás, conjeturalmente, no hubiese ocurrido si no hubiese Posiblemente. pasado eso, ¿no? Es como que se abre la caja de Pandora y uno sabrá qué es lo que ocurre, ¿no? En lugar de haberlo desarmado, que es una de las posibilidades, que se rompa el cuerpo, porque cuando estamos hablando de dolor, es dolor en el cuerpo y es literal. Claro, te puedes ir al cuerno. Se puede romper eso. Claro. El tema es cómo se hace para que eso, en lugar de romperse, se vaya armando y se vaya produciendo algún tipo de tejido. La palabra tejido me gusta, punto por punto, ¿no? Al comienzo estábamos hablando de buscar algunos puntos de afinidad y creo que más allá de las palabras o de la terminología lo vamos encontrando y se fue dando naturalmente alguna claridad respecto a qué es estar en el dolor y por qué el dolor como vivencia en el presente es tan revelador y tan curativo inclusive cuando el dolor es asumido y te permite a vos dar ese salto creativo hacia otro momento, ¿no? Vos destacaste recién, un poco para ir acercándonos al final del programa, que había una diferencia entre el psicoanálisis y la psicología en general respecto a estos temas. No sé si querés hacer alguna aclaración sobre cierta diferenciación que se podría hacer. Bueno, fundamentalmente porque hablar de psicoanálisis es hablar del inconsciente. Eso quiere decir de que en el inconsciente existen esas marcas de lo traumático, es decir, las marcas por el hecho de tener un alma. Volviendo al tema del alma, el hecho de tener un alma no es sencillo. Entonces, por el hecho de tener ese aparato psíquico, que no lo tienen los animales, entonces lo que el psicoanálisis hace es ver cómo en ese inconsciente están esas marcas con las cuales uno tendrá que arreglárselas. Eso es lo que Freud observó, era la relación que tenía con el síntoma de los pacientes que tenía afectadas con alguna problemática que los neurólogos no le encontraban la causa.
Entonces, siempre que estamos hablando de psicoanálisis, tenemos que hablar de el ello, del superyo y del yo, que son los tres componentes de ese inconsciente. Entonces, ahí tenemos que ver qué se hace con el ello, que serían las primeras experiencias que llegan sensitivas. Freud lo llamaba signos de la percepción, acontecimientos de lo visto, de lo oído, sin ningún sentido. Claro. Y entonces ahí vamos teniendo lo que es el yo, que va bordeando a ese ello y que va rescatando alguna de esas huellas. Por eso todo lo que la psicología ofrece es trabajar sobre la conciencia. Una persona puede decir, a mí me va mal siempre en la vida, y entonces da ejemplos de cómo le va mal y Las cosas que le pasan. las cosas que le pasan. Entonces le puede asesorar para que le vaya bien, etcétera. Yo tenía una paciente que venía a decir cómo tenía que armar su currículum para conseguir un trabajo, ser exitosa, etcétera, etcétera. Bueno, yo le digo, mira, el psicoanálisis no trabaja por ahí. Le recomendaba, si tenía sueños, que pudiera asociar alguno de los sueños que traía, y ahí te vas metiendo en esa gran caja de Pandora que es el inconsciente y que son los sueños, y que vas viendo en los sueños cómo se va bordeando esos registros primitivos. Entonces, esa es la diferencia. No podés decirle a alguien, sea exitoso, siga estos caminos, cuando hay algo que es una instancia que se llama el superyo, que es sabotaje, que es permanentemente la piedra con la cual vos decís, siempre me encuentro con mujeres que me abandonan. Entonces vos decís, pobre hombre, siempre le pasa lo mismo. Bueno, entonces empezamos a ver que hay algo que se llama el aparato de repetición, El boicot. la compulsión a la repetición. Vos no podés decirle a esa persona, bueno, mire señor, búsquese mujeres que lo quieran. No se va a buscar esa mujer. Cambie boliche. Claro, y tratar de descubrir qué mecanismo lo lleva a esa repetición. Bueno, Claro. la repetición tiene que ver con identificaciones que fue recibiendo. Entonces viene, sí, porque mi papá lo mismo y mi papá lo... Bueno, entonces va entrando por un terreno con el cual le voy a decir, bueno, ¿por qué no lo deja un poquito tranquilo a su papá? ¿No? En lugar de seguir repitiendo como un salame lo que hizo su papá, usted también lo viene a hacer. Claro. Uno podría decirle desde la conciencia, déjese de joder. Claro. Pero no es así, no es tan sencilla la cosa, porque eso significa que a esa persona le estás diciendo, abandones la identificación que tiene con su papá. Quédese solo. No tome las recetas que le vinieron del otro. Claro. No haga trampa, porque generalmente aparece Hay miedo. Hay miedo. Porque lo traumático es que no tenemos la respuesta, por más que la tomemos del papá. Claro. Esa respuesta la va a repetir porque es la única que tiene, pero lo que le estamos diciendo, bueno, arrégleselo usted con las mujeres, con cada mujer. Haga su respuesta, haga su invención, no tome la fórmula de su papá. Y corre riesgo. Bueno, Claro. bueno. Paga el precio. Entonces vos decís, pero ¿por qué esta persona repite? Y repite porque es más seguro. Ahí está. Es más seguro. Seguridad, miedo. Es el camino conocido. Es doloroso porque la persona viene a consultarte porque ahí vuelve el tema del dolor. Claro. Tiene un dolor y a mí me va mal con las mujeres, Claro. siempre me abandonan. Claro. Vos decís, pobre tipo. hombre. Lo mismo pasa con mujeres que vienen y te hablan de maltratos realmente violentos. Y vos decís, pero conocí un hombre. Ay, bueno, y me dijo que era una tarada. Ahí se enamoró. Bueno. Claro. Entonces dice, a mi mamá también, mi papá le decía que era una tarada. Bueno. Entonces ahí está cuestiones que tienen que ver con identificaciones, con el inconsciente, y barrer con toda esa marca, con todo eso que es el inconsciente historia, no le de las marcas primitivas, el inconsciente que Freud llamaba el Edipo, bueno, corre con una gran resistencia. Hay una gran resistencia porque te quedas sin la respuesta del otro. Claro. No tenés la respuesta del otro, tenés que agarrar y decir, yo no tengo la respuesta de la cultura, yo no tengo ninguna respuesta de qué es una mujer,
no tengo ninguna respuesta de qué es ser un padre, y salís a la improvisación y vas inventando. Claro, vos fíjate que hay como una paradoja, porque siempre buscamos respuestas. Mal hecho. Ese es el drama que tenemos. Mal hecho. Por eso no nos arriesgamos, Bueno, y pateamos el tablero. mal hecho. porque- Ahí es donde decidimos no ser lo que estamos sintiendo, sino buscarle la... Ahí es donde hacemos el... El dolor sería el hecho de que en un momento estás solo, no tenés la respuesta del otro, y eso es un momento de absoluta soledad, donde los grandes inventores, hablamos de Freud o de todos los inventores que pueda haber, de las instituciones que se han inventado, han sido el número uno, y en ese momento no estaba el número dos, estaba solo. Claro. Los que... La música, por ejemplo. ¿Quién estaba la de los Beatles? Estaban solos, con su... Nadie. Claro, Hay que bancársela. claro. Hay que bancársela. Que la reina le venía a decir los flequilludos, los melenudos y no sé cuántas cosas. Bueno, hay un momento... Y bueno, y ellos han sido inventores que se han bancado ese momento de solitario. Todas las grandes decisiones en la vida, sea famoso o no, tienen que ver con la soledad. Siempre estás en soledad cuando tomás las grandes decisiones. Es que no hay receta. No hay receta. Eso es la última enseñanza de Lacan. Él habla de no existe saber sobre lo traumático. Lo dice de otra forma, más compleja, pero en definitiva no hay simbolización de lo traumático. No hay simbólico de lo traumático. Hay de lo uno, hay una invención con eso traumático, hay con ese dolor. Eso es un poco la diferencia con Freud, si le querés hablar de diferencia con Freud. Moraleja, cerrando el programa. Es muy difícil, pero vale la pena. Y sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Hasta el próximo martes. Buenas noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.